comenzar con una oración para abrir la palabra. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de este mundo de tinieblas, de oscuridad, eres tú a través de tu palabra quien nos ilumina el entendimiento. Gracias por darnos el gozo de la salvación, la esperanza, Señor, de estar contigo por la eternidad. Gracias porque sabemos que nuestra vida trasciende mucho más allá de lo que el mundo enseña. Gracias por tus bendiciones, que tu Espíritu nos siga dirigiendo en el nombre de Cristo Jesús. Le damos las gracias a los amigos que nos acompañan. ¿Cuántos amigos, personas no adventistas están aquí en esta mañana? ¿Dónde están? ¿Dos? ¿Nada más? ¿Tres? Quiero verlos de pie. ¿Cuáles son las personas no adventistas que los queremos saludar en esta mañana? Vamos a ver. Y así de pie, vamos el resto de los hermanos a darle la bienvenida a la casa de Dios. Gracias por venir, que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Podrían estar en cualquier lugar, pero Dios los ha traído hasta aquí con un propósito específico. Y le damos gracias a Dios por eso. También al Ministerio Más Allá del Sol, a las personas que nos ven por las redes, le damos gracias a Dios por permitir que puedan vernos, puedan escuchar y puedan meditar con nosotros en la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 1. Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día está celebrando el Día Mundial de la Juventud Adventista. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, ¿cuántos jóvenes? Alcen la mano. ¿Sí, jóvenes? ¿Gozosos de ser jóvenes o ya quieren cambiar de estado? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, alcen la mano. Dios bendiga la juventud de esta iglesia. Dios bendiga a nuestros jóvenes. El día no es para toda la iglesia, pero no vamos a olvidarnos que estamos celebrando este día tan especial y lo vamos a enfocar en la juventud. Porque nosotros creemos, estamos convencidos que el corazón de la iglesia son nuestros jóvenes. La cabeza es Jesús, pero el motor de la iglesia son los jóvenes. Para algunas personas los jóvenes son un problema, pero para los hijos de Dios los jóvenes son la solución. Y los jóvenes tienen un potencial maravilloso que Dios les ha dado. Y por eso vamos a leer Daniel capítulo 1 para ver una historia que nos sabemos algunos de memoria, pero siempre que lo leemos nos da la fortaleza y la esperanza de que hay jóvenes que se ponen de parte de Dios aunque los cielos se desplomen. Y que siempre, mientras el mundo exista, van a seguir habiendo jóvenes fieles a Dios. Siempre, siempre los va a haber. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él vivía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías:
te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Nabucodonosor, como líder del imperio babilónico, fue un tremendo líder. Nosotros, cuando estudiamos la historia, podemos ver que Nabucodonosor existió. La historia nunca niega que Nabucodonosor no existió. Rey, este emperador, era muy, pero muy fuerte, como la mayoría de los líderes que estaban al frente. Recuerdan a Alejandro Magno, o Atila, rey de los hunos. Y cada uno de ellos tenía una manera de invadir y de distribuir los territorios. Pero Nabucodonosor tenía algo que los Estados Unidos en nuestros tiempos lo hace. No todos los países lo hacen. Estados Unidos es un fiel ejemplo de lo que Babilonia en su momento lo hizo. Y es que cuando invadía algún lugar, siempre se llevaba lo mejor de esa tierra. En la época cuando estuvo la famosa Guerra Fría con Rusia, ¿recuerdan? Los rusos eran muy celosos y ellos se apoyaban entre ellos mismos. Pero Estados Unidos se alimentó no solo de mucha gente que había quedado de los judíos en la época posguerra, recuerda la época después de Hitler, muchos judíos como Einstein era judío y fue perseguido por los nazis, tuvo que ir hasta Estados Unidos y Estados Unidos lo acogió. Y pues nosotros conocemos la historia como Einstein, con su teoría de la segregación del átomo, ayudó, aunque esa no era la intención de Einstein, pero ayudó a que con esa fórmula se hiciera la bomba atómica. Y eso fue lo que hizo que Estados Unidos ganara esa Segunda Guerra Mundial, cuando envió a Japón aviones y a Hiroshima, ¿recuerdan? Y Nagasaki destruyó con las bombas atómicas. Entonces, mucha del adelanto tecnológico de los Estados Unidos se debe a personas de otros países que han sido acogidos. Por eso la lucha que hay ahora con Donald Trump y el tema de la inmigración, porque es que Estados Unidos es un país de inmigrantes y es el terror. Y ustedes verán a Facebook, a Google y a toda esta cantidad de empresas, porque la mayoría de la gente que trabaja ahí, de los ingenieros que trabajan ahí, son polacos, rusos, alemanes, o sea, son gente de otros países, porque ellos se han traído lo mejor de los países para estar ahí. Chinos, japoneses, están ahí en la NASA, muchos de los ingenieros son de otros países. Entonces, señalar que solo los americanos deben quedarse, los demás deben salir, es prácticamente fugar cerebros y fugar gente que en la historia de los Estados Unidos ha influenciado en que sea una potencia mundial. Babilonia la tenía también muy claro, y Nabucodonosor igual. Entonces, donde él llegaba, él se llevaba lo mejor. Habían otros que destruían todo. Nabucodonosor no. Nabucodonosor decía, yo me voy a llevar lo mejor, los genios, los mejores de cada estado que yo voy, de cada ciudad, de cada país que yo iba. Y aquí llega a Israel y se lleva a los jóvenes, porque es más fácil aceptar los cambios cuando se es joven que cuando se pasan los 40 años. Por eso la mayoría de las personas que van a otro país les es más fácil adaptarse cuando se es joven. No es lo mismo, por ejemplo, viajar a los Estados Unidos y hacer una vida en Estados Unidos a los 20 años que a los 50. No es igual. El joven siempre tiene una actitud de aceptar el cambio.
las personas mayores no siempre. Por eso el Señor Jesús, estando en la tierra, habló del vino, ¿recuerdan? En odres nuevos y en odres viejos. ¿Recuerdan esa parábola prácticamente que Jesús dio? Y dijo, ¿para qué echamos el vino nuevo en el odre viejo? El odre viejo le cuesta aceptar los cambios, al joven no. Por eso las iglesias deben tener siempre un equilibrio entre las personas mayores, las personas con experiencia y los jóvenes. Algo de una iglesia se basa única y exclusivamente en las personas mayores. Es una iglesia que no va a tener cambios. Y es una iglesia que se va a momificar. Y es una iglesia que se va a quedar con todo lo antiguo, pero así se va a quedar. Entonces el Señor siempre nos manda a tener un equilibrio. Y le damos gracias a Dios porque en la iglesia de Jerusalén hay líderes mayores y jóvenes. Y alabamos a Dios por eso. Porque mientras la persona mayor no, digamos, generalizo, pero es casi que la regla, la excepción, es que sean adaptables al cambio, pero la regla general es que les cuesta. Y les cuesta tanto que les voy a poner un ejemplo. Cuando uno ya pasa los 40 años, normalmente ya uno tiene un trabajo, tiene casa, tiene hijos, a uno le cuesta hasta cambiar de trabajo. A uno le cuesta hasta cambiar de trabajo. Porque uno siempre piensa en la estabilidad económica de la familia. Cuando tú acabas de salir de la universidad, a ti no te cuesta cambiar de trabajo. ¿O no? No nos cuesta. Al contrario, este trabajo como que no me gusta, me voy. Porque todavía puedes estar de pronto con papá y mamá que te ayudan y tú no tienes esas responsabilidades y te es más fácil adaptarte al cambio. Es más fácil. Por eso siempre se ha dicho que nosotros debemos leer muchísimo, mucho, hasta los 20 años. O sea, nuestra vida debería ser una vida de lectura hasta los 20 años. Y de los 20 a los 30 debe ser una vida de experiencia, de adquirir experiencia laboral, sometidos a un jefe, a dependencia de algo para aprender todas las cosas y proyectarse. Y de los 30 a los 40 deberíamos independizarnos, montar nuestros negocios, nuestras empresas y demás con lo que hemos aprendido para poder seguir avanzando. Pero nosotros a veces hacemos las cosas al revés. Pero la Biblia nos dice, tuvimos la lectura bíblica en 1 Timoteo 4:12, que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿recuerdan? Sino que debemos ser ejemplo de los creyentes. Y si ustedes leen el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo que haga 3 cosas. Y la primera cosa que le manda o le recomienda que haga es la lectura. Lo pueden buscar en 1 Timoteo 4:13. Y le manda a Timoteo a que se ocupe en la lectura. Dice, lee. Y los grandes predicadores, los grandes profesionales, los grandes líderes son personas que leen. Tú no puedes creer que tu vida espiritual va a crecer sin leer la Biblia. Tú no puedes creer que vas a ser el mejor profesional sin leer. Los grandes líderes leen mucho. En Europa se asume que una joven de 16 años lee entre 7 y 8 libros al año, que no tienen nada que ver con su estudio. Estamos hablando de libros por fuera del estudio. Se leen entre 7 y 8 libros. Los japoneses se leen entre 10 y 12 libros por año. Y en Colombia se lee 1 libro por año. ¿Y saben qué es lo más triste? Que nosotros los padres mandamos a los hijos a leer, pero nosotros no leemos. Que manda al hijo a comer verduras, pero ella no se la come. Es lo mismo. Nuestros hijos aprenden del ejemplo de los padres. No de la cantaleta de las madres, ni de los regaños del padre, sino aprendemos del ejemplo. Si a nosotros los padres no nos ven nuestros hijos haciendo el culto devocional, no nos ven leyendo buenos libros, por más que le demos cantaleta, eso no sirve. Es el ejemplo lo que los jóvenes necesitan. Y eso siempre lo hemos dicho en esta iglesia. No somos cristianos nominales del deber ser. Nosotros debemos ser cristianos reales del ser. Nosotros debemos ser cristianos reales. Y debemos exhortar a nuestros hijos a la lectura, pero nosotros también debemos leer.
Y miren que yo les decía una vez en una prédica que cuando uno va a un aeropuerto, y si usted va a un aeropuerto internacional, está en Estados Unidos o en Europa, usted ve a los jóvenes leyendo. Siempre usted va a encontrar un aeropuerto, siempre los que han viajado me van a decir si no es así. Usted va a encontrar a los jóvenes de 17, 18 años leyendo, y usted los ve ahí en el aeropuerto. Y si usted ve la mayoría de los latinos, cuando muchos los ven chateando, pero no leyendo. Y ¡ay, qué aburrimiento! Esa fila está larga. Nunca se carga un libro para leer porque no hay un hábito de lectura. Y el hábito de lectura se aprende desde niño, no de grande. Y es el padre y la madre quien debe crear ese hábito de lectura en sus hijos. Y una de las cosas que hablábamos era que hoy en día la lectura de los adolescentes especialmente es una lectura dedicada a lo fantasioso. Y los libros que más se venden son libros de vampiros, son libros de Harry Potter, El Señor de los Anillos, y bueno, ya las nuevas casi no me lo sé. Pero hay una cantidad de sagas y de libros que son los que atrapan la mayor cantidad de jóvenes a nivel mundial. ¿Por qué? Se hizo un estudio y el estudio arrojó que es porque los padres no le leen cuentos a sus hijos. Los padres no le estamos leyendo a nuestros hijos. Entonces, el niño que no vio a su padre leerle una historia, leerle algo, es un niño que necesita eso. Entonces, cuando es adolescente, buscará la lectura, cuando la busque, en libros que sean fantasiosos, porque de niño no lo tuvo, no tuvo esa historia. Y trata de suplirlo. Es como el adolescente que dicen que porque tiene 15, 16 años se tiene que rebeldizar. Es una forma de por qué nuestros jóvenes se rebeldizan. Porque no le prestamos atención. Ser joven hoy en día no es fácil. ¿Ustedes creen que es fácil? Ser joven no es nada fácil. Y yo se lo digo a mi hija también. Ser joven no es fácil. Porque hoy, además de todos los retos que tenemos competitivos, impresionante, que nos crea una inseguridad. Hace años, voy a poner unos 20 años, una persona fácilmente podía pensionarse en la misma empresa. ¿O no? Entraba a una empresa y se pensionaba en la misma empresa. Hoy casi nadie aspira a que eso suceda. O se acaba la empresa, o lo sacan de la empresa, o hay cambios constantes. Y hoy, en 10 años, tú puedes haber pasado por 5 o 6 lugares. Entonces, como hay un cambio constante de todo, es impresionante que debemos adaptarnos a esos cambios. Y por eso a muchos adultos nos cuesta adaptarnos. Miren, esta semana la superintendencia se está haciendo un nuevo modelo, se está reestructurando la entidad. Y todo el mundo está temblando. El miércoles que yo vine, que me tocó el tema, les hablé de la ansiedad, no les voy a hablar de eso. Pero está manejándose un nivel de ansiedad a nivel general. ¿Y saben por qué? Porque hay mucha gente que le cuesta adaptarse a los cambios. Y entonces que yo hace 20 años, como me dijo una señora, hace 20 años yo hago lo mismo. Y resulta que lo que ella hace, lo van a quitar. Porque ¿qué es lo que ella hace? Hace 20 años ella imprime un documento, lo dobla, lo mete en un sobre, lo lleva a gestión documental para que se vaya a las casas de las personas o a la dirección de la empresa. Y resulta que ahora entraron con un nuevo programa donde tú mismo sacas el trámite, el radicado, tú mismo lo pasas a PDF, tú mismo lo metes al correo electrónico de la empresa o al correo electrónico del usuario y tú mismo lo mandas. Entonces, esa labor que ella hace desaparece en un mes. Y ella pregunta, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y saben qué es lo peor? Ella ni siquiera sabe hacer lo que vamos a hacer. Pues yo le estuve explicando, mira, entonces vas a decir, yo no sé hacer eso, a mí el sistema me da duro. Yo le dije, pues te va a tocar aprender. Entonces hay gente que se resiste a este tipo de cambios. Entonces, dentro de unos años, no van a existir los taxistas. No lo van a existir. Porque ya en Asia hay carros controlados para llegar al lugar. Tú te subes al carro, pones la dirección y el carro te lleva. Entonces, no sirve para nada, pero serás taxista. Sí, pero dentro de 10 años ya no habrá taxista. Y entonces,
Las situaciones manuales que no tienen que ver con creatividad e innovación están desapareciendo del mercado laboral. Así. Están desapareciendo del mercado laboral. De una manera que dentro de 10 años, porque está creciendo de una manera tan rápida, que dentro de 10 años lo que hoy vemos ya no lo vamos a ver. Y entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿En qué encajamos? Pero es que mi papá fue taxista y él quiere que yo sea taxista. Y si sacan los taxistas, ¿qué haces tú? Entonces hay que adaptarse a los cambios. Y por eso para el Señor es más fácil moldear y trabajar con gente joven. Porque son más fáciles. Usted no ve cómo coge el joven un computador. Sohana me cogió el celular un día y yo le cogía el volumen por un lado y me dijo, mamá, es por aquí. Y nunca lo había cogido. Dice, eso tiene un chip ya pegado. Entonces es muy fácil que ellos se adapten a los cambios. No solo del sistema, sino de todo. Ustedes no ven que a veces, hasta para ciertas cosas en la iglesia, vamos a hacer un cambio, que ya no salgan aquí, sino que salgan allá. Siempre hay una persona, toda la vida se ha hecho así. La iglesia no puede cambiar porque el Señor se deshonra. ¿Y por qué se deshonra si el servicio de canto es antes o después, o si la prédica es antes o después? Porque toda la vida se ha hecho así. Y a Dios le agrada así. De eso hay en toda la iglesia. De eso hay todo, y bendito sea Dios, porque usted no hay, ¿verdad? Pero cuando un joven dice, no, vamos a hacer un programa diferente. No. Juventud, programa diferente, irreverencia, pecado. Todo es sinónimo. Entonces, es difícil a veces adaptarse a los cambios. A Daniel y sus amigos les tocó un cambio. No solamente un cambio de país. Y eso es de las cosas más fuertes que hay. El cambio cultural. Yo no entiendo por qué cuando uno viaja a otro lado, esa parte yo nunca la he entendido. Si yo voy a Bogotá, ¿para qué voy a buscar comida costeña si yo vengo de allá? Y yo eso nunca lo he entendido. Busquemos un lugar donde vendan comida costeña. Pero si eso tengo toda la vida, ¿para qué? Pues busquen comida bogotana si voy para allá, conocer otra cosa. Entonces vivimos tan arraigados a lo nuestro que nos vamos a cualquier lugar, comida colombiana en Estados Unidos. Pues si vienes de allá, toda la vida has comido comida colombiana, cambia. Se nos cuesta absolutamente todo. Pero el Señor quería enseñarle a Daniel y sus amigos que hay un cambio. Y eso no significa que vas a transigir en tus principios. No es así. Los principios son los mismos ayer, hoy y siempre. Y los principios sí son eternos. Los principios no cambian. Pero sí hay formas. Y yo siempre pongo el ejemplo que Dios se manifiesta de diferentes formas. Nos habla de la misma manera. Dios puede enviar a un cuervo a darnos de comer o nos puede mandar maná del cielo para darnos de comer. No siempre manda el mismo cuervo con la misma ración para todos sus hijos, en toda la historia. Porque Dios cambia, porque manifiesta de manera diferente. Dios es el mismo, no estoy hablando que Dios cambie su ser, no. Estoy hablando que Dios se manifiesta de manera diferente porque cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios es diferente. A uno les habla fuerte, a otro les habla suavecito. ¿O no es así? A uno le tiene que sacudir con problemas y al otro, ay, pero siempre le va bien porque Dios habla de manera diferente. Dios se manifiesta de manera diferente, pero es el mismo Dios. Daniel y sus amigos estuvieron en la primera deportación, hubo 3 deportaciones de Jerusalén, y Daniel estuvo en esta deportación. Jeremías nunca fue deportado, pero una de las cosas que vamos a destacar en esta mañana está en el versículo 4. Cuando Nabucodonosor le manda a hacer una inspección a los jóvenes que necesita para su gobierno, dice, yo quiero muchachos en que no haya tacha alguna. Porque es que cuando tú necesitas personas para altos cargos, tú necesitas personas sin tacha. En Colombia han habido grandes deportistas, pero no están en la historia, porque no tienen disciplina. Y de pronto tú conoces a alguien que dice, uy, ese es un gran futbolista, pero le gustaba tomar, le gustaba rumbear. Y hay mucha gente en Colombia que puede ser tremendamente buena en un área específica, y la falta de disciplina y la falta de constancia no lo llevó a ningún lado. El hecho no es solo ser inteligente. Colombia
se destaca por gente muy inteligente. Y en la historia se ha demostrado que hay más gente inteligente que en Japón. Muy inteligente. ¿Y de qué sirve tener tanto talento? ¿Y de qué sirve tener tanta inteligencia si no somos disciplinados y constantes? Y eso es una de las cosas que cualquier persona que esté al frente de una empresa, de un gobierno, necesita. Una vez el presidente Santos se jactaba de que todos sus ministros eran de la Universidad de los Andes. Dijo, todos mis ministros son de la Universidad de los Andes. Entonces la Universidad Nacional por allá brincó y dijo, ¿por qué no tiene un ministro de la Universidad Nacional? Y no dijo nada, hasta el sol de hoy no hay un ministro de la Universidad Nacional. Todos son de los Andes. Porque se supone que hay una cierta calidad, pero no solamente calidad intelectual, sino calidad social. Y eso se mira mucho en esos ámbitos. Cuando alguna persona gana una beca, ahora la de CERPI lo paga, y esa persona es estrato 1, cuando va a una universidad como los Andes, una joven, fue una joven, no me acuerdo si era una mujer, escribió un artículo, y el artículo era que él venía de un estrato 1, era una persona morenita, era una persona no de pronto con los perfiles físicos que la sociedad espera, pero era muy inteligente. Y con CERPI lo paga, entró a la Universidad de los Andes. Y estando allá, le hacían el feo, nadie le hablaba y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque no estaba en el grupo social económico de los demás compañeros. Y él decía, yo creo que me equivoqué cuando acepté la beca en esta universidad. Yo vine a recibir la mejor educación, pero estoy recibiendo la mayor humillación. Y este muchacho, creo que un hombre se enfrentaba a esa situación y escribió un artículo sobre eso. Y realmente la presión social muchas veces es muy fuerte. Pero yo después que terminé el artículo, él se preguntaba si debía continuar o no debía continuar. Y yo decía, debe continuar. Debe continuar, porque él debe marcar una diferencia. Igual nos pasa a nosotros como cristianos, en cualquier ámbito donde estemos. No, que es que me están humillando. Si Dios te puso ahí, sé luz donde quiera que estés. Si tú estás ahí, no creas que estás equivocado. Algunos dicen que estoy rodeado de mucha gente que no cree en Dios y me atacan. Daniel y sus amigos estaban rodeados de mucha gente que no creía en Jehová, pero ellos dieron luz ahí donde estaban. Y nosotros tenemos que mirar. Ahora les hago una pregunta. ¿Usted cree que si yo soy el presidente Santos voy a entrevistar a uno de estos muchachos para algo, un ministerio, un departamento, y me sale con un moño todo extraño, me sale todo con ropa rota, me sale así todo desgreñado? ¿Usted cree que puede pasar una entrevista de trabajo? No, igual. O sea, si tú quieres ser un muchacho de buen parecer, sin tacha, hay que vestirse bien, hay que peinarse bien, hay que hablar bien. Y esa es una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo: tu palabra, tu conversación, ¿cómo es? Las malas palabras, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú empiezas a hablar y hablar y hablar cosas que no sirven para nada, te corrompes. Empieza a buscar gente que te edifique. Sé sabio. Un chino que es uno de los hombres más ricos del mundo decía: siempre una vez por mes invita a alguien que esté mejor que tú en todos los ámbitos. Siempre. Aprende de eso. Busca a la persona que sabe de Biblia, que sea sabio al tomar decisiones. No busques al que esté igual que tú. Sé sabio para tomar decisiones. Si estás en el colegio, únete al buen estudiante y aprende cómo hacer para ser buen estudiante. Nunca tengas envidia, sino aprende. Sé como la esponja que absorbe el agua, absorbe lo bueno, absorbe del hermano que sabe profecía, absorbe del hermano que maneja bien la Biblia, que su hogar es un ejemplo, absorbe de sus palabras, absorbe de tu jefe, por algo llegó donde está, absorbe y aprende, examínalo todo y retén lo bueno. Debemos ser así, todo el tiempo debemos estar en constante aprendizaje. Busca libros que te edifiquen y que te ayuden a crecer. Las personas que no tienen buen léxico son personas que no leen. Las personas que no tienen ortografía son personas que no leen.
Y tenemos que aprender cada día más lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos exhorta a leer, hay que leer. Y el Señor le dice en el versículo 4: enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Babilonia, que representa el mundo, nos va a querer enseñar su idioma, su lenguaje. Nosotros siempre debemos mantener nuestro idioma, nuestro lenguaje. Tenemos que aprenderlo. No es solamente aprender otros idiomas, inglés, francés, eso está perfecto, maravilloso. ¿Cuántos saben hablar aquí perfectamente en inglés? Como 2. Cuando Ana estaba más pequeñita, yo la llevé a un colegio en Bogotá, estábamos en Bogotá, que se llama el Calatrava, porque ella estaba muy pequeña y en el adventista no la recibían antes de los 4 años. Y yo quería que empezara a estudiar, entonces averigué en el Calatrava. Y estando ahí, el tema de lectura rápida, como Calatrava es uno de los 5 mejores colegios de Colombia. Entonces estuve ahí mirándolo y estuve escuchando lo que la profesora decía. Y no solamente aprendían en inglés, sino que cuando ya estaban en primero bachillerato, aprendían mandarín. Estudiaban el mandarín dentro del mismo pensum académico. Y yo les contaba que una vez iba en un avión y una señora que estaba al lado me decía que la hija terminó en la Javeriana y estaba en China estudiando mandarín durante un año. Y yo le dije, bueno, su hija ya habla inglés, ¿por qué la mandó a estudiar mandarín? Y me dijo, porque es que la China es una potencia mundial económica y hay muchos negocios que se pueden hacer con ellos. Yo estoy en el negocio de las telas y los chinos no hacen negocios escritos sino por una mano, y la única manera de hacer negocios con ellos es con la palabra, y ellos no aceptan negocios en inglés sino en mandarín, porque ellos necesitan saber qué le estás diciendo. Entonces, miren cómo se proyecta, fuera de salir de la conducción del niño, el hogar adventista. Yo les recomiendo que lean Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante del Flujo del Dinero. Son libros buenos, muy buenos, de Robert Kiyosaki. Libros muy buenos. Porque él habla del padre pobre y del padre rico, no porque tengan dinero, sino por el pensamiento. Y es muy bueno, es muy buen libro. Y hay muchas cosas que yo lo leía y veía la Biblia pintada ahí, sin decir el versículo. Entonces, hay libros que nos enseñan a nosotros a despertar. Y es lo que el Señor le estaba queriendo enseñar a Daniel y sus amigos ahí. Independientemente que estaban en Babilonia, hay un jefe de los eunucos que la Biblia dice que se convirtió. ¿Qué dicen ustedes? ¿La Biblia dice que el jefe de los eunucos se convirtió? No lo dice. José, ¿dice la Biblia que Faraón se convirtió? No, pero ¿hallaron los hijos de Dios gracia ante ellos? ¿Podemos hallar nosotros gracia ante una persona que no cree en Dios? Claro que sí, ese es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que siempre orar. La reina Esther no halló gracia ante todos los que lo rodeaban. Esther, ¿eran judíos? No. Aún ante el rey, ante los grandes reyes, nosotros hallamos gracia. Y una de las cosas que tenemos que aprender, para los que están anotando, es ser solícito. Es ser responsable. La persona irresponsable no va para ningún lado. Da vueltas y vueltas, pero no llega nunca a donde debe llegar, o debería llegar. ¿Cómo debemos ser responsables? Debemos ser responsables en nuestras decisiones, debemos ser responsables en nuestra actividad financiera. Ayer le contaba a mi esposo que hubo una escena terrible en la oficina ayer, porque al mediodía, a la hora del almuerzo, llegó una señora y quería entrar, pero para poder entrar, pues ahí está la recepción, y buscaba una compañera. ¿Y para qué la buscaba? La buscaba por deudas. Y es una profesional, no está casada ni tiene hijos. Yo no entendí esa parte, pero la señora, una agiotista, dijo, quiero que salga, y ya se negó a salir. Entonces dijo, la voy a esperar en la puerta. Y hubo una conmoción porque la esperó con 2 señores grandes. Entonces todo el mundo en la oficina era como que, ¿y ahora qué hacemos? Y esta mujer está enferma, está muy enferma.
Entonces nosotros no podemos tomar malas decisiones de tal manera que nuestra vida se convierta en un desorden. ¿Cuántos padres y madres estamos aquí? Padres y madres. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Y nosotros debemos sembrar en nuestros hijos responsabilidad y disciplina. No es cuando estoy aburrido le digo, cuando no estoy aburrido no le digo. No. Por amor a nuestros hijos debemos vislumbrar cuál es la bendición que ellos van a darle a la sociedad. Siempre. Y una de esas cosas es la disciplina. Hay que darle tareas a nuestros hijos en el hogar. Que las asuman ellos. Aunque sea una lucha y el estómago a uno se le vuelva nada. Tú tienes tal tarea, es tu tarea y lo tienes que hacer. Y si no lo haces, pues hay un castigo. Pero ellos tienen que enseñarse, porque de la casa salen los ladrones y las personas de bajos valores. Y también de la casa salen los ciudadanos de bien, los hijos de Dios y los hombres y mujeres de valor. Salen de la casa. Y es una lucha que el Señor nos muestra en su palabra. ¿Pero qué pasó? En los años después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezamos a exigir el mismo derecho que los hombres. Salimos de la casa y nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Y eso ha hecho que en los años... ¿cuándo se acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién me recuerda? 1945, muy bien. Se acabó la Primera Guerra Mundial. 15 años después ya había un problema social. ¿Recuerdan? No, la segunda, 1945. La segunda. Y luego de la Segunda Guerra Mundial ya hubo un problema. En los años 60, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, de algo que se llamó los hippies. ¿Recuerdan? En los años 50, las mujeres americanas vestían sus falditas así, bien bonitas, todo bien vestidito, con mediecitas, zapatitos. Bueno, no sé cuántos han visto esas historias. Pero el hogar, los años 50, era lo máximo en los Estados Unidos. La mujer se emancipó y salió de la casa. ¿Y qué pasó? Todo fue el materialismo. Tenemos más dinero, queremos más cosas, le damos a nuestros hijos lo mejor, que tengan un mejor carro, que vayan a las mejores universidades. Pero los muchachos sentían vacío. Y se creó ese de peace and love. ¿Recuerdan? Paz y amor. Peace and love. Y resulta que ¿cuál paz y cuál amor? Porque es que en la casa no había paz ni había amor. Y tuvieron que ir afuera, se dejaron el pelo largo, y se dejaron la ropa fea. ¿Recuerdan? Los hippies no se bañaban. Porque era una forma de rebeldía. Porque a mí quien me educó fue la nanita nana. Mamita no me cargó, no me contó historias. Papá no me escuchaba, todo era trabajar. No tenía tiempo para mí, todo era alcanzar éxito. No hubo tiempo para mí. Entonces ahora yo me rebeldizo. Y la sociedad cree que es que los jóvenes un día dijeron, ¡ay, qué aburrimiento, vamos a rebeldizarnos! No es cierto. Los jóvenes se rebeldizan porque en el hogar no se les ama. Amar no es dar dinero, amar no es dar ropa, amar es escuchar, es apagar el televisor y sentarse con el hijo. Amar es prestar atención a lo que está pasando en la vida de tu familia. Amar es llorar con tu hijo, abrazarlo, aunque no lo entiendas. A mí me pasa mucho, no entiendo por qué, pero toca, ¿cierto? Porque es amar. Eso está faltando en nuestros hogares. Y por eso nuestros jóvenes se rebeldizan. Entonces, cuando ya tienen 18 años y queremos corregirlo, y ellos dicen, papá, estoy muy grande, me da mucha pena. ¿Ahora me vas a dedicar el tiempo que no me dedicaste antes? No. Ay, pero el hermano tal, tan bueno en la iglesia, todo el mundo lo escucha. ¿Pero por qué el hijo no? Porque es que el hermano tal habla aquí, pero en su casa no tiene tiempo. Y saben que hay un error que a veces se comete, y sobre todo en algunos líderes, no voy a generalizar, algunos líderes de iglesia, dedicamos más tiempo a los hijos de otros que a nuestros propios hijos. Dedicamos más tiempo para estar pendientes cómo se visten los hijos de los otros hermanos que los propios míos. Y dedicamos más tiempo a hablarle a los otros muchachos que a nuestros propios hijos. Y esa es una falla que todos, y me incluyo, estamos cometiendo. Dios nos dice en esta mañana como padres, ¿cuántos padres y madres hay aquí? Dediquemos más tiempo a nuestros hijos. Porque lo único eterno que nos vamos a llevar son nuestros hijos, aparte de nosotros.
No es el carro, no es la casa, no es eso. Lo único eterno son nuestros hijos. ¿Y cuántos queremos que estén en la eternidad con nosotros? ¿O cuántos queremos que se pierdan para la eternidad? Porque pareciera a veces que quisiéramos que se perdieran para la eternidad. Daniel y sus amigos les cambiaron el nombre, ¿recuerdan? Y este mundo el que nos agobia quiere cambiarles el carácter. Por favor, jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Agarrarse nuevamente la mano. Y les voy a hablar específicamente a usted, ni a su amigo, ni al cantante de la época, ni al actor, ni a la actriz, a nadie. Ustedes son únicos e irrepetibles. Vístanse para la gloria de Dios. Hablen para la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios está sobre ti, su presencia está sobre ti, tú eres una mujer hermosa. Y un hombre con la idoneidad y el carácter suficiente para ser respetado por todo el mundo. ¿Por qué no te respeta nadie? Porque no lo eres digno de eso. Porque no tienes el carácter de Cristo para que te respete. Yo entré de 21 años al conocimiento del Señor. Y no soy el ejemplo de nadie. Porque mi ejemplo es Cristo. Pero la Biblia le dice, Pablo, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y mis hermanos, yo soy la mayor de mis hermanos, cada vez que yo hablaba, ellos callaban. Porque siempre lo que les dije fue lo que yo viví. Ayudaba a mi mamá sin tener problemas. Me esforzaba por ser la mejor estudiante y siempre fui becada la mejor estudiante. Yo lavaba, cocinaba, planchaba y era la mejor estudiante. Y además de eso tenía que salir a trabajar. Y en vacaciones trabajaba vendiendo ropa, zapatos, juguetes para tener dinero para yo comprarme ropa. Y cada vez que mi mamá me decía algo yo la escuchaba, porque yo aprendí desde muy niña que mi mamá era una mujer sabia. Y cuando mi mamá me decía algo, yo le decía, mamá, a veces no le entendía, pero ¿por qué? Porque uno tiene un sentido de la justicia desde niño, que uno dice, no es justo. Pero como nuestra humanidad ha perdido la imagen de Dios, la justicia nuestra no es la misma justicia de Dios. Lo que para nosotros es justo, para Dios no lo es. Y mi mamá siempre me bendijo con su bendición. Y yo le doy gracias a Dios siempre por la madre que me dio. Alaba a la madre que te dio y al padre que te dio. Así se equivoque, aprende de ellos lo mejor. Sé sabio, sé sabia. Nunca te avergüences de tu familia. Porque quien se avergüenza de su familia no es digno de estar en el reino de los cielos. No importa que se equivoquen, no existe el hogar perfecto, porque no existe una persona perfecta. Pero nuestros padres son el instrumento de Dios para bendecirnos. Aprende de ellos y retroalimenta con amor a tus padres en lo que tú estás aprendiendo. Yo me siento con mi mamá muchas veces y mi mamá me dice, ¿cómo es que le tengo que hablar a la hermana? Repíteme. Porque es que a veces discute, mi mamá tiene un carácter fuerte, entonces discute con las hermanas de la iglesia por algo y dice, quiero reconciliarme, pero tú sabes cómo soy yo. Tú que eres más diplomática, explícame, ¿cómo es que tengo que...? Ah, y empieza a anotar. O a veces cuando no anota me dice, repítame esta frase otra vez, ¿cómo es que tengo que decir? Y hay una retroalimentación, porque hay una bendición recíproca de los padres hacia los hijos. Nuestros hogares se están deteriorando y se están acabando. Pero hay una labor grande que Dios hoy le está dando a los jóvenes y es de rescatar esos valores. De no cambiar tu nombre, ¿saben? Daniel significa en hebreo, Dios es mi juez. Y a él le ponen el nombre Belsasar, que era el nombre del gran dios de los babilónicos. Y algunas traducciones dicen que Bel es mi Señor. Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres babilónicos que le pusieron ¿a quién? A Ananías, a Misael y a Azarías.
Misael significa el que es igual a Dios. ¿Usted sabe lo que es que usted se llame el que es igual a Dios? No a Dios cualquiera, igual a Jehová. Así se llamaba Misael. Ananías, Dios es mi Señor. Y Azarías, siervo de Jehová. O sea, tenía un carácter o no tenía un carácter cristiano en su nombre. ¿Y cuál es el nombre que le ponen? Sadrach, nombre de un dios babilónico. Mesach, nombre del dios babilónico. Abed-nego, siervo del dios Nego, que era un dios babilónico. O sea, el mundo te va a decir, adora lo que el mundo adora. Y nosotros debemos mirar qué música escuchamos, qué libros leemos, qué cosas vemos y de qué hablamos. Porque Babilonia nos va a querer cambiar. Y el tema central hoy no es luego de la comida de Daniel, ni nada de lo que nosotros conocemos, que hace parte de la integridad de un cristiano. Pero eso voy a decir un apunte solo de un minuto. Y es, si tú quieres ser de buen tacho, de buen parecer, mira lo que comes. Mira lo que comes. Se ha dicho que esta es la generación donde los hijos van a morir primero que sus padres. Muchos de ellos ya mueren de cáncer. 20, 25 años, estudiando en la universidad, fallecen con un cáncer. Porque cuando un cáncer llega a un joven, como las células todavía están en desarrollo, el cáncer casi que es mortal. Usted no ve que la persona que ya es muy mayor le da un cáncer y dura más, porque se desarrolla menos la célula cancerígena. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros abuelos se mantuvieron a punta de ¿qué? Frijol, arroz, mazorca, papa, yuca, lo que daba la tierra. Hoy usted le sirve un desayuno a las 6 de la mañana y el joven dice, yo a esta hora no desayuno. Yo no estoy acostumbrado a desayunar a esta hora. Porque no está acostumbrado a saber lo que son leyes de la salud. Antes de las 7 de la mañana tú debes haber desayunado, tienes un problema celular. Un problema grave celular a futuro. Lo primero que debemos hacer, y se los doy de consejo cuando nos levantemos, es tomar un vaso de agua con un limón exprimido. Un limón, tú exprimes un limón en agua y te lo tomas. No con azúcar, sino sola. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos un pH. ¿Dónde se desarrollan las células cancerígenas? En los pH ácidos. Y el limón nos ayuda a alcalinizar el cuerpo. Entonces, cuando te tomas ese vaso de agua con limón, estás limpiando tu cuerpo. Tu cuerpo necesita tomar agua. No agua de Jamaica, ni agua de gaseosa, ni agua de jugo. Agua. No es ponimalta, no es gaseosa. Y qué tristeza que nosotros mismos gastemos dinero en matar a nuestros hijos. Agua. Aunque los demás lleven super la gaseosa último modelo, o vive 100. Será vive 100 días más porque hasta ahí llegaste. Todas estas cosas que tienen tanta cafeína te alteran el corazón y te pueden llevar a un problema cardíaco. Entonces el enemigo está llenando la publicidad, y como los jóvenes todo es publicidad y lo que está de moda. Ah, no, es que como el comercial dice que es bueno, yo me lo tomo. Dios, escogieron la mejor alimentación, escogieron hacer lo que sus padres le enseñaron, sin que estuviera la junta de la iglesia, ni el pastor, ni sus papás. Los verdaderos hijos de Dios hacen lo correcto porque saben que Dios los ve. Nada más. Y como dice una canción por ahí, un cantante cristiano, cuando nadie me ve, ¿no? En mi habitación. Ahí es cuando somos verdaderamente quiénes somos. Cuando nadie te ve en tu cuarto, ¿qué ves en el computador? Cuando nadie te está viendo. Tu papá está dormido, tu mamá, tu novia, tu novio, tus amigos. ¿Qué ves? ¿A qué dedicas tu tiempo? Lo que estés alimentando, si es en corrupción, sacarás corrupción. Si es corrupción, sacarás corrupción. Y la vida espiritual de nosotros, jóvenes, no depende de nuestros papás, ni de la iglesia, sino de nuestro Dios. Y yo debo tomar la decisión de seguir a Dios y de ser fiel a Dios. Porque hoy es el día de la salvación. Y hoy es el día de tomar decisiones. ¿Cuántos jóvenes
nos vamos a levantar mañana a las 6 de la mañana o antes, a las 5, para venir al desayuno deportivo. Este ejercicio, si no lees bien, si no te consagras al Señor, no vas a sacar el resultado que Dios tiene para ti. Realmente, ¿cuántos creemos que Dios tiene un propósito con tu vida? Y que el propósito de Dios es mayor del que tú tienes para ti. Cuidemos nuestro templo como cuerpo, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Miremos qué estamos comiendo, miremos qué estamos viendo, miremos qué estamos leyendo, miremos de qué estamos hablando y pidamos al Señor que nos ayude a ser bendición para nuestra familia y para la ciudadanía, pero sobre todo para Dios. Y yo quiero ver a los jóvenes que quieran ser fieles a Dios de pie. No hay que se pare, por favor, sé único e irrepetible. Que tú quieras ser fiel a Dios. ¿Qué te voy a hacer? Los jóvenes que quieran ser fiel a Dios. Dios te promete a ti lo que le hizo el versículo 17 de Daniel capítulo 1. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Hermano, hasta para predicar se ve la calidad del cristiano. Porque hay gente que le toca predicar y lee un versículo y medio lo lee y se para y aquí dice cosas que no son. Entonces no es un hombre o una mujer sin tacha. Cuando tú vas a predicar, cuando tú estudias la Biblia, tú vas al Génesis, tú empiezas a ver, bueno, pero se unieron aquí los animales, bueno, estudias genética, vas a la historia, vas a la ciencia, mira lo que hay. Desarrollamos en la inteligencia del Señor. Porque todo el tiempo tenemos el ataque del enemigo y tenemos que ir más allá con Dios y su palabra para defenderla, porque este libro es eterno. Y este libro va más allá de todo. Y tú tienes que levantarlo, pero no así, sino aquí y aquí. Tú no puedes defender lo que no sabes. Y es muy triste a veces ver a jóvenes decir: ¿dónde es que está el libro de Daniel? Que Dios nos ayude a hacerlo. En el Día Mundial de la Juventud, jóvenes con un corazón que quiera agradar a Dios. Y a nosotros los adultos, Dios nos invita a no murmurar de nuestros jóvenes, porque la murmuración no edifica a nadie. Si te dan ganas de murmurar, arrodíllate a orar por ellos. Es la invitación de Dios para nosotros. Que doblemos más rodillas y que nuestra lengua bendiga a nuestros jóvenes. Y que doblemos más rodillas para que nuestros jóvenes estén de pie. Y sobre todo para que nuestros hijos estén de pie. Y que seamos realmente valientes de parte de Dios para agarrar a nuestros jóvenes y que el enemigo no se los lleve, sino que vamos a luchar. Esfuérzate y sé valiente, y aunque nos caigamos y lloremos y nos duela, a nuestros hijos el enemigo no se los va a llevar, ni a las personas que tenemos a cargo. El enemigo no se las va a llevar, porque moriremos en la lucha y en el intento por nuestra familia. Y vamos a colocar a los padres también de aquí, porque vamos a terminar con una oración. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Oremos por nuestras familias, porque es lo que el Señor, cuando venga aquí a esta tierra, va a venir a buscar. ¿Dónde está la grey que te di? ¿Dónde están tus hijos? Tu hijita, tu hijito, ¿dónde está? No luches tanto por lo material. Tus hijos no necesitan un carro mejor, te necesitan a ti. Tus hijos necesitan tiempo de ti. Nuestros jóvenes nos necesitan como hermanos de iglesia. Sentémonos a escuchar sus problemas. Que Dios nos ayude a ser una iglesia de cambios y una iglesia de bendición. Porque la iglesia de Jerusalén es una iglesia que se arrodilla a orar. Y vamos a seguir orando por nuestros niños y por nuestros jóvenes.
Yo sé que Liliana, Surlay, Keila, todos nuestros directores de jóvenes y de clubes oran por ellos. Y nos invitan siempre a orar por ellos. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar. Oremos.